de la serie Tu familia como Dios la quiere. Hemos venido hablando acerca de la comunicación, que la comunicación es vital, que debemos saber hablar, debemos saber controlar nuestras emociones, decir nuestras emociones cuando las debemos decir. Ahora nos vamos con la enseñanza número 10 que dice, ahora sí estás hablando. Entonces la comunicación que merece el nombre de discurso real incluye ser abierta, honesta, mutuamente, pero no es el único componente. El discurso real es como un diamante. Como es un diamante, tiene distintas caras, tiene distintas facetas. Todas que son esas facetas forman parte de ese diamante y son partes esenciales de la joya. Entonces, el discurso que vamos a dar o la plática que vamos a tener debe ser motivado apropiadamente. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. 4:29. A ver, Celi, hermana Celi. Sí. Efesios 4. Efesios 4:29. Sí. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A ver, Rolita. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Bueno, entonces, ¿cómo traducimos? Ninguna palabra corrompida es ninguna mala palabra, ninguna grosería, ninguna palabra que tienda a ofender, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Y cómo traduce la versión de la hermana Dolores? ¿Cómo la traduce? No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Necesaria edificación. Traducido, crecer espiritualmente. Esa es edificación. Crecer espiritualmente. Entonces, enfatizan que el discurso real ocurre cuando las personas tienen motivos apropiados para hablar. Debemos preocuparnos, pues, no solo de lo que decimos, sino también por qué lo decimos. ¿Cuál es el motivo de la plática? Cuando nosotros decimos que sea buena para la necesaria edificación, es que siempre debemos de buscar que la palabra que yo diga haga crecer espiritualmente a nuestro interlocutor. Pablo nos insta a hablar solo la que sea buena para la necesaria edificación. Según este versículo, cada palabra, no solo algunas, sino la mayoría debe de ser con el propósito de hacer crecer espiritualmente a nuestro oyente.
La palabra griega para edificación era usada para describir el trabajo de un carpintero o un albañil, que era motivado por el deseo de edificar, no destruir, sino edificar. En el 1987, se contrató a un varón cristiano para que hiciera una casa. ¿Qué pasó con esa casa? Lógicamente que hubo planos, tuvo que hacerse planos de instalaciones, de plano hidráulico, plano de aguas negras, aguas pluviales, plano de las columnas y de las traves. Luego vimos cómo se hacía la excavación y pusieron las zapatas, levantaron las columnas y luego levantaron las paredes externas y todo lo demás que tenían que hacer. Para fortuna no usaron materiales inferiores ni hicieron un trabajo chambón. La construcción la construcción permanece y permanece bien. Tuvieron cuidado de hacer solo lo que edificaba nuestra casa, es decir, ahora es un negocio. Y cuando terminaron, literalmente no teníamos ninguna queja y todavía no la tiene el dueño. Podemos decir honestamente que si fuéramos a construir otra casa, nos encantaría que ese maestro albañil, si viviera, ya murió, contratarlo, porque él probó ser un buen edificador de casas. Entonces ahí vemos cómo ese maestro albañil, edificó de acuerdo a las instrucciones, usando buen material para que la construcción fuera duradera. De manera similar, Dios nos llama, hermanas, a ser edificadores de gente. Nosotros tenemos que hacer que la gente crezca espiritualmente. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a hablarle de las cosas espirituales, especialmente a otros miembros de la familia. Como edificadores de gente debemos tener el mismo cuidado, sobre todo de la calidad de nuestro material y trabajo. Parafraseando a Pablo, creo que dice, asegúrate de que nada de lo que pones en este proyecto de edificación sea más importante que las palabras que uses. Sí, se entendió la comparación. O sea que un buen albañil levanta una buena casa, y esa casa, ¿qué hace? ¿Cuál es el resultado? Que esa casa no tiene problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizó buen material. Y así nosotros debemos entrar con alguien al que nosotros vamos a abordar. ¿Y para qué lo vamos a abordar? ¿Para un chisme? ¿Para qué lo vamos a abordar? Porque nosotros ya llevamos un propósito. ¿Y cuál es el propósito, Helga? O sea, si no es creyente, que él mire que Cristo vino a salvar su alma, que él vino por todos los pecadores. Hacerle conocer la situación de los hombres y hacerle conocer que hay una manera de salir y una manera de cambiar. Y ya que Cristo vino, que se encarnó, etcétera, etcétera. Pero podemos empezar por ¿cómo? Por un saludo normal, ¿verdad? Podemos empezar por una plática, un tópico. Ahorita empezamos una plática por la muerte de esa muchacha, esa que acaba de salir, que fue a una fiesta y que saliendo de la fiesta abordó un taxi y que ya yendo en el taxi se dio cuenta de que el taxi no la estaba llevando por el rumbo que correspondía al hogar de ella.
Cuando se dio cuenta, sacó el celular y empezó a mandarle un mensaje a un conocido suyo, que como ya salió tarde de la fiesta y iba sola, su amigo no vio el mensaje. Entonces ella le narraba en esos mensajes por dónde la llevaba el taxista. ¿Sí? Le mandó 2 mensajes hasta que después del mensaje se terminó la comunicación. Entonces le dio señales de por dónde iba, pero no hubo quien la apoyara y le acaban de encontrar el día de ayer muerta, tirada en un lugar. Nosotros diremos inicialmente, ¿qué diríamos? ¿Qué comentaríamos? Bueno, pues, Da una versión. ¿Qué comentarías? ¿Cómo entablarías la plática con otra persona? pues es delicado, ¿no? Porque nos damos cuenta, en primera, no conoce de la palabra. Una damita, pues a esa hora sola, pues, está sola y pues, Satanás está, a lo mejor el fulano no, ¿cómo explicaré? A lo mejor el fulano no tenía la intención, pero la tentación es la tentación. Y más ellos no saben de la palabra. Pues que, o sea, ¿cómo se podría? O sea, no tengo ni idea. Bueno, de lo que se trata es de que nosotros nos vamos a acercar a una persona y vamos a hablarle del Evangelio. Ese es el motivo. ¿Sí? El motivo es entrar con una plática, pero ¿a dónde? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Contestar, ¿para qué le voy a decir esto? ¿Hacia dónde voy a dirigir mis pasos? ¿Verdad? ¿Tú qué dices, hermano? ¿Cómo? O sea, antes de que hables, ¿cuál es el entorno que podemos utilizar para poder llegar a la situación de hablarle de Cristo? Esa es la finalidad, no es comentar la noticia y, no, pues, X o Y razonamiento, tuvo la culpa y eso le pasó, etcétera, pero se trata de llegar a, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender? Se trata, adelante, hermano. Sí, hermano, bueno, para poder llegar a Cristo, hay muchas pláticas, versiones, cualquiera que puede llevar. Cuestión es que uno tenga ese como sentido de captar el momento en que la plática para poder introducir el Evangelio y poder hablar de Cristo. En cualquier plática se puede, ya sea el saludo, el cómo está, simplemente cuando preguntamos a una persona cómo está, nos empieza a contar de sus experiencias, ¿no? Sus cosas vividas. Ahí, sean buenas o sean malas, va directamente a salir a Cristo, ¿no? Si las cosas las están haciendo mal, pues uno dice, bueno, la Biblia dice que pues, una mujercita o un varón que es hijo de Dios o debe de guardarse en su casa, no debe de exponerse al peligro, menos a las horas de la noche. Recuerda que la obediencia siempre te va a traer cuidado, protección. Esto es cualquier plática. En cualquier plática puede salir el poder hablar de Cristo, en cualquiera. ¿Hay algo que agregar, Helen? ¿O tú qué versión darías? En este tema de la chica, bueno, ya veo que está la gente hay un comentario. Y pues yo le diría, no cabe duda que vivimos en un mundo caído donde la gente hace lo que quiere, donde la gente piensa que se puede conducir como ella quiere, porque ya no tiene temor a Dios, porque vive haciendo pecado
sin importarle nada, y ya en ellos está cauterizado el pecado, ¿verdad? O sea, yo iniciaría así la conversación, y se van a infiernos. ¿Por qué? Porque pues, muchos accidentes de estos, muchos sucesos de estos pasan efectivamente por eso, porque la gente está tan contaminada de tanto pecado, ya se les hace normal. Y Cristo nos ama tanto, Dios Todopoderoso nos ama tanto que envió a su Hijo, y entonces ya empieza. Es una manera de la cual yo iniciaría. Lolita. Sí, creo que lo importante aquí es que nuestro sentir sea realmente presentar el Evangelio, no dejarme llevar por situaciones, porque, por ejemplo, empezamos a comentar esa noticia y como esa hay muchas, ¿no? Entonces, ay, fíjate que esto, y la otra, fíjate que el otro, y yo les digo, en lugar de buscar el momento donde introducir la palabra, me dejo llevar por el chisme, digamos, por la noticia. Entonces, que nuestro sentir, bueno, cuando nuestro sentir es presentar el Evangelio, pues sí, como decía la hermana, ¿no? Estar atentos para poder ver en el momento que el Señor está dando la oportunidad ahora. Bueno, ¿cuál fue el camino de esta plática? El camino de esta plática fue que anda siendo una muchacha a altas horas de la noche sola, que anda haciendo. Pero con eso de que hay ese movimiento feminista de los derechos a las mujeres, entonces ya la mujer se siente en libertad de salir, entrar, subir y bajar, y nadie le dice nada, porque cuidado ahora que un varón toque a una mujer, porque le va muy mal. Pero nosotros los hombres somos los culpables de eso. La palabra lo dice, la palabra nos lo dijo en lecciones anteriores. La mujer ha llegado a este extremo porque nosotros en el pasado les dimos una vida verdaderamente detestable, porque no tenía derecho de hablar, no tenía derecho de votar, no tenía derecho de participar en el gobierno, no tenía derecho, todo eso eran derechos de los hombres. Entonces, hay mujeres que con razón se rebelan y dicen, no, hasta aquí se acabó. Pero mucho, dice el dicho, mucho de algo no da buen resultado. Cuando se excede uno de la autoridad o el derecho que se tiene, comete uno error. Entonces de ahí pasó la palabra a el matrimonio. Muchas mujeres ya prefieren liberarse, vivir solas. Y me decía mi interlocutor, bueno, es que llega el momento en que si no se quiere, ¿para qué vivir juntos? Mejor separarse y cada quien por su lado. Yo llevo el propósito de irlo arribando a la parte espiritual. Entonces le digo, hay una situación que cuando se casa uno, hacemos un juramento. El juramento es, voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, ¿sí? Y voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Ese juramento se hace cuando nos casamos. Bueno, ¿y lo hacemos ante nuestro Dios o no lo hacemos ante nuestro Dios? Sí, dice sí. Bueno, porque él cree en Dios. ¿Sí? A su manera cree en Dios. Entonces ya le saco la parodia o la semejanza de Cristo con su iglesia. ¿Quién es Cristo? El esposo perfecto. ¿Quién es la iglesia? La esposa. Bueno, ese esposo perfecto que siempre ha dicho la verdad,
nunca ha traicionado, nunca ha dicho mentiras, siempre lo que nos ha dicho ha sido la verdad. ¿Y qué pasa con la que es su prometida? Lo ha traicionado, no una vez, muchas veces, y le ha mentido, le ha robado, le ha hecho muchas cosas. Sin embargo, él hasta la fecha no nos ha desechado. No ha dicho, bueno, como ustedes no entienden, los voy a dejar y me voy a buscar a otra. No, él dijo que esta la había escogido y con esta se iba a quedar hasta el final. Hasta ahí está la semejanza del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa si él, a pesar de tantas ofensas que nosotros le hemos hecho, porque su esposa o su novia se ha ido con muchos amantes, que son los ídolos, que son esas imágenes a donde uno se arrodilla y se inclina y se hinca y se le pide a la piedra, al palo, al retrato, a la pintura, y eso a Dios desagrada mucho, porque este Dios es un hombre celoso. Pero como Él no desecha, siempre tiene los brazos abiertos para todos aquellos que saben que han fallado. Entonces ahí se fue encaminando el asunto hacia la parte espiritual, hasta decirle, no quisiera usted conocer a Cristo. Y dijo, estoy interesado, quiero saber más de lo que usted me acaba de decir. Entonces esa era una plática como edificante, ¿verdad? Empezamos por una noticia y llevamos el caminar por un camino, una ruta espiritual, para llevarlo a las cosas que el Espíritu Santo en ese momento nos está inspirando. Nosotros vamos en el nombre de Dios y el Espíritu Santo ¿qué nos hace? Nos inspira para poder sacar la historia, para poder sacar las palabras, para poder sacar los versos que nosotros les vamos a compartir. Entonces, con cada palabra que pronuncias o que pronunciamos, o edificas o destruyes a una persona. Entonces, asegurémonos de edificar a otros. Si no es así, más vale que no desperdiciemos nuestro tiempo en pláticas que no nos van a hacer bien, ni que le van a hacer bien a la persona que nos oye. Entonces, para subrayar la importancia del discurso propiamente motivado, Pablo usó una segunda oración que virtualmente repite la declaración que acabamos de examinar. Al fin del versículo nos dice que estemos convencidos de que nuestro discurso tiene el fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Efesios 4:29. ¿Qué nos dijo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué pasa con nosotros todos los días? El Señor, ¿qué derrama sobre nosotros? Bendición. ¿Qué más? Gracia. ¿Qué más? Misericordia. ¿Qué más? Amor, ¿verdad? Entonces, a fin de dar gracia a los oyentes, quiere decir que nosotros derramemos cosas buenas para aquellos con los que nosotros hablamos. Demostrar nuestra inteligencia o que caemos bien no debe ser el propósito de nuestro discurso. Caer bien no se trata de eso. No debemos hablar para ventilar nuestra frustración, arreglar las cuentas o poner a otro en su lugar. En nuestra conversación con Dios, Él nos invita a que no hagamos nada de eso. Otra vez, demostrar nuestra inteligencia no tiene caso que vea que yo soy muy enterado de la palabra de Dios
o buscar la manera de caerle bien a la persona. No se trata de que yo le caiga bien. Cuando yo hago las cosas con edificación y derramo gracia, las cosas van haciendo que la persona no parezca malévola, ni parezca una persona que a lo mejor se está acercando para mandarme un sablazo, o cosas por el estilo. O no debemos hablar para ventilar nuestra frustración. Estoy frustrado porque te conozco, o arreglar las cuentas o poner a otro en su lugar. Tengo unas pocas cuentas contigo y voy sobre de ti y voy a tener una plática como airada, quizá hasta con gritos, con ademanes, ¿verdad? Que no va a traerle bien al mi interlocutor y no va a traerme bien a mí, porque al final de cuentas yo me voy a sentir mal de que las cosas que dije no eran apropiadas para hacer las cosas como yo las debo de hacer. Entonces, en nuestra oración, Dios nos invita a que no hagamos nada de esto que nos acaba de recomendar. Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Vamos a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. A ver, hermana Tere. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. A ver, despacito. Filipenses, capítulo 2. Tranquila, tranquila. Tranquila, hermana Tere. A ver, respira hondo. Eso. Ahora sí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí. Entonces, ¿qué entendemos por contienda? A ver qué dice Lolita. No haga nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Ahí. Entonces, primero, por contienda, nada por pelear o buscar nuestros propios intereses. No tiene caso. No tiene caso que en nuestra plática vayamos con esas situaciones. O por vanagloria. ¿Qué entendemos por la vanagloria? Del deseo de exaltarnos a nosotros mismos o promovernos a nosotros mismos. No tiene caso que yo desperdicie mi vida en esas cosas que el proverbista dice, todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahora viene el 4. Nadie busque. Tere. Dice 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando por lo mío. A ver qué dice Lolita. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Sino para todos. Bueno, salgo beneficiado, pero voy a pensar en mis oyentes, en mi oyente. Yo aquí estoy con ustedes y ¿qué busco? Su edificación, que crezcan espiritualmente, pero al estar aquí yo también salgo beneficiado porque la palabra también me está hablando a mí, no nada más le está hablando a ustedes, también me está hablando a mí. Entonces, ¿qué? Todos salimos edificados. Pensemos en el impacto dramático que estas directivas tendrían en nuestra familia si cada persona las aplicara concienzudamente a sus esfuerzos de comunicación. Imaginémonos cómo sería nuestra familia si todo discurso competitivo, la promoción de un mismo fuera eliminado. Es decir, que nada se haga por orgullo, que no se haga por competencias, que no se haga por enojo, que no se haga por nada,
sino que de alguna manera buscando que toda nuestra familia sea edificada, buscando que toda... ¿Qué pasa con los interlocutores si son del mundo? Va a ser difícil que ellos que me devuelvan una plática como la que yo estoy llevando. Pero, ¿qué voy a hacer en ellos? Voy a sembrar en ellos que la paz que de alguna manera Dios está dando a mi corazón, voy a sembrar en ellos la confianza que tenemos en Dios y voy a sembrar en ellos la semilla de la verdad y de la salvación. Al decir que debemos hablar palabras que ministran gracia a otros, no significa que nunca debemos compartir cosas o sentimientos negativos con otras personas. Implica que nunca debemos ofrecer crítica constructiva. Podemos hacer crítica constructiva, no destructiva, sino solamente plática constructiva. Lo que indica es que cuando hablemos debemos estar honestamente convencidos de que lo que decimos, negativo o positivo, es benéfico para la otra persona. Toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. Toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. El cumplir esta directriz de Pablo acerca del discurso apropiadamente motivado no significa que nuestra conversación debe estar enfocada siempre a asuntos profundos o de importancia o llena de citas bíblicas. Nuestra plática puede edificar a otros, puede derrumbar paredes, establecer contactos y levantar el espíritu de las otras personas. Yo quiero platicar con ustedes. Me decía una persona que le cortaron las piernas. Yo pasaba por su negocio y ahí estaba. Fuimos conocidos desde hace mucho tiempo. Él tenía un hermano que fue conmigo a la secundaria. Y yo pasaba por su negocio y yo lo veía y lo saludaba. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Y a veces me detenía acá a intercambiar, pero él era huraño. Entonces, pasé en la semana y ya no está el negocio. Ya no está. Entonces algo me movió y me detuve y pregunté, oiga, ¿no está el señor del negocio? Y entonces los del negocio me dijeron, no sabemos, pero mira, ahí viene su hija. Entonces bajaba una señora de un taxi, bajaba a la casa y ya le pregunté por este varón. Y me dijo, es mi papá. Yo no la conocía a ella, que era su papá. Digo, quiero visitarlo. Dice, sí, ¿cómo no? Entonces se ve que la señora le renta a esas que están en el negocio y entonces ya me introdujo y resulta con que me fui a encontrar con que está en una silla de ruedas con las piernas cortadas. Entonces le dio mucho gusto verme y empecé a platicar con él, no haciendo alusión a su situación. Y, ¿cómo estás? Y que he pasado y ya no veo negocio y pues quise preguntar. Y dice, entonces él me dijo, quiero platicar contigo. Ven la próxima semana a tal hora y quiero que platiquemos de religión, me dijo. Se ve que es del mundo, ¿verdad? Porque cuando dice que platicar de religión, pues no conoce de la cuestión cristiana. Pero con eso les quiero decir que la cosa va a ir bien si nosotros llevamos palabras edificantes, palabras que levanten el ánimo, que hagan que la gente se sienta bien a pesar de que tenga circunstancias muy detrimentes o lamentables, ¿verdad? Entonces nuestra plática puede hacer que las personas se sientan cómodas y listas para hablar de asuntos más
sustanciales. Él fue al grano y me dijo, quiero hablar contigo de situaciones religiosas. Y entonces, oración para él primero, y en la próxima semana nos apersonamos ahí con él. Entonces, estructurar nuestra conversación por los lineamientos propuestos por Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vamos a Filipenses 4:8. Ya estamos ahí. A ver, Helen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces pensemos bien. A ver, Lolita. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Entonces, sería una manera excelente de edificar a otros si, como instruyó Pablo, pensamos y hablamos de lo que es verdadero, de lo que es honesto, de lo que es justo, de lo que es puro, que es amable, de buen nombre, de virtud. ¿Sí conectó? Porque dice que ya la batería murió. Es este. Aquí no. Esta sí ya fue. Es este. Espera. Sí. Ya quito. Gracias. Entonces, hablaremos palabras que administran gracia a los oyentes. Muchas veces la conversación familiar tiende a ser de tipo apachurrón. ¿Cómo sería de tipo apachurrón? Celi. ¿Tipo apachurrón? Sí. ¿No? A ver, Tere. Llena de quejas, regaños, críticas, malas noticias, desánimos, fracasos y dificultades. Ese es tipo apachurrón. Sí, porque pues, después de esa plática pues terminamos apachurrados, ¿verdad? Me decía el vecino, ¿no ha notado que luego pasamos y huele mal? Entonces, luego me cayó el 20. Eso quiere decir que mi drenaje está absorbado, que necesita mantenimiento por las aguas que se vinieron y se tapan los drenajes. Pero si tenemos nuestra plática y solamente me dice cosas malas, no, ya se está cayendo ya la pintura, ya la escalera rechina, ya no cierra bien el zaguán, ya no puedo abrir la puerta de acá porque ya está cayendo, el baño ya no funciona, pues es tipo apachurrón porque pues, me está dando puras cosas, puras quejas y puras malas noticias. Y cuando estamos sentados a la mesa, ¿cómo sería? Otra vez. Llena de quejas, dice, regaños, críticas, malas noticias, desánimos, fracasos y dificultades. Ahora sí, a ver.
Oye, esta comida no me gusta. Empieza el tiro, el primero directo a la cocinera, ¿verdad? Cuidado y le digas que no está buena la comida porque ya la cosa se puso grave. ¿Sí? De que no se la quito. Sí, no, está incomible. Son malas noticias, ¿no? Está incomible de sal. Otra, Está cruda. está cruda. Otra, ¿Por qué hiciste esto si ya sabes que no me gusta? exactamente. ¿Sí? Otra. Sabes que lo aguado no me gusta. ¿Sabes que lo aguado no me agrada? Ahora, vas. Y otra cosa, esto pica. Sí. Otra. El arroz se batió. El arroz está batido. Otra. ¿Por qué las tortillas siempre me las das así? Sí. No las dejas que se calienten bonito. Sí. Entonces, ¿qué? Quejas. ¿Sí? Está frío y no está caliente. Entonces, ciertamente, al estar abiertos y honestos unos con los otros, requiere de este tipo de interacción. Sin embargo, dos precauciones hay que tomar en cuenta sobre la conversación negativa. Primera, debemos estar seguros de que sirve para un propósito positivo. Si pregunta a la cocinera, ¿cómo me quedó? Yo vi que pues, a lo mejor sí se puede comer, pero pues no está como a mí me agrada, ¿no? Sí. Entonces que mi contestación debe ser positiva. ¿Sí? Le faltó tantito cocimiento. Ya, ¿para qué le digo que ya se pasó? Tantito de cocimiento. Que sé que la carne está muy como desechona. Ya no se puede arreglar nada, ¿no? Pero también no la estoy exhibiendo delante de toda la mesa, sino que me lo pregunta a mí directo, yo le digo, pero se puede comer. A mí así dámela. Entonces que mi esposa que toma nota de que le debe de bajar tiempo a la olla expreso, pues para que los frijoles no se hagan atole, ¿verdad? O la pata se deshaga dentro de la olla express, ¿verdad? Entonces ya sabe que le tiene que bajar tiempo, de manera que le va regulando el tiempo a la olla express para que las cosas le funcionen. Pero que mi palabra debe ser constructiva para que ella, pues vaya, le voy dando orientación, que le baje o que le suba. Fíjate, quedó dura, la pata de esta persona trae buenas patas, entonces se pueden cocer bien. Y tiene olla express nueva, pues lógicamente que pues esas en 15 minutos ya están los frijoles o antes, ¿no? Y segunda, debemos tratar de que la mayoría de nuestras palabras sean negativas, positivas en vez de negativas. Siempre debemos de buscar la manera de que nuestras palabras sean positivas. No engañarla, Debemos decirle la verdad, pero que sin que quede en negación, sino que quede en positiva, que sea positiva. La palabra griega traducida dar gracia o beneficio puede significar dar favor, ayudar a otros. Entendido esto, el discurso real ocurre cuando decimos palabras sinceras de aprecio a otros miembros de la familia. ¿Cómo se siente una esposa o se siente una madre cuando llega el hijo, la abraza y la besa? ¿Cómo se siente? Bien contenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser mi actitud como hijo y como esposo? Debe ser de esa manera, ¿verdad? Pero la voy a agradar mejor por mi comportamiento. Sí, nunca, yo les digo, acuérdense que les he dicho aquí que los besos en el matrimonio nunca deben faltar. Nunca deben de faltar. En ningún momento. En ningún momento. No, para eso hay lugares. No hay lugares. No hay lugares. Cuando éramos novios nos besábamos donde nos caía. ¿O no?
Bueno, ¿por qué no seguirnos comportando como novios? ¿Qué? ¿Me digan ridículo? Pues a mí no me importa lo que me digan. Lo que yo quiero hacer es besar a mi esposa, ¿sí? Y que ella esté contenta y yo también. Y es una manera de sentirse amado, porque pues, cuando ya no, Da uno amor y recibe. y recibe un amor. No da uno amor. No. Proveer un discernimiento bíblico positivo, ánimo, comodidad, instrucción y corrección son ejemplos de este tipo de buen discurso. En conexión con este énfasis bíblico en lo positivo, Filipenses 4:8 y Efesios 4:29, que ya vimos, los investigadores sobre la comunicación aseveran que si nuestro hablar positivo no pesa más que nuestro hablar negativo, en una báscula, desde luego que espiritual, ¿verdad? En una proposición de 7:1, la gente evitará el contacto con nosotros. Tu propia experiencia confirmará esta observación. A ver, ¿qué cosa es lo que dije? A ver, Lolita, ¿te lo leo otra vez? Los investigadores sobre la comunicación aseveran que si nuestro hablar positivo no pesa más que nuestro hablar negativo, en una proporción de 7:1, la gente evitará el contacto con nosotros. Tu propia experiencia confirmará esta observación. Sí, cuando alguien tiene una forma de platicar negativa, pues ni que se acerque, ¿no? No, bueno, yo por ejemplo soy de pocos amigos y luego Si me llegan su con... plática es así de puro chisme, pues la evito. La evito, ¿no? Porque no hay nada que me edifique. Correcto. Nos vamos a dar cuenta de eso como si esa persona nos trata de evitar, ¿verdad? Quiere decir que mi plática no lo está edificando. Entonces, ¿a quién has encontrado de más ayuda para ti? ¿De quién estás más dispuesta a escuchar y recibir ayuda? Ustedes saben de quién conocen a alguna persona, de quien están dispuesta a escuchar un consejo y a escuchar una palabra. ¿Es una persona cuya conversación es mayormente negativa o una persona que expresa un discurso positivo realista? ¿Cómo es? Positivo, ¿verdad? Me levanta el ánimo, me orienta, me dice por dónde ir, me da posible solución al problema. No me dice que esa es la solución, sino un posible camino. Y si me dice, consulta a tu Señor, más, ¿verdad? Quiere decir que está centrada y que no tiene los elementos para decir esto es así, solamente que la palabra lo diga. Si la persona pregunta, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿Qué le decimos nosotros a esa persona? A ver, Tere. ¿Por qué no? Porque el matrimonio fue creado por Dios y es bendecido por Dios. Y cuando uno se divorcia, nos dirigimos hacia el mal, estamos más susceptibles al pecado porque nos destruimos. Estamos cortando algo que Dios ha creado. Correcto. Otra expresión. Cristo aborrece, según Malaquías, Cristo aborrece el divorcio. No lo ve bien. ¿Y cuáles son las razones? Las razones son porque por él instituyó varón y hembra, los creó para que estuvieran juntos para la ayuda idónea. No va a estar bien una mujer sola, no va a estar bien un varón solo, por algo él hizo al matrimonio. Y si los hizo para que estuvieran, sí, pero es que peleamos mucho, pero es que ya siento que ya no nos comprendemos y eso. Revisa
has dejado de hacer lo que te corresponde, o sea, más si es esta persona entendida del Señor, mucho más, y si no conoce del Señor, claro que vamos a orar juntas. A ver, ¿cómo está tu vida de comunión? No, pues es que no he podido ir a la congregación. ¿Cómo no quieres caer en esas situaciones de depresión y de peleas si no estás fortalecido? ¿Cómo está la oración? No, pues a veces se me olvida, termino tan cansada que se me olvida todo. No. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo está la verdadera situación, y aunque nos hablen mal de la pareja, quiere decir que de mi parte he puesto mucho para que las cosas, en lugar de que vayan bien, vayan mal. Algo que hemos aprendido aquí es que siempre nos van a empezar a hablar mal de la pareja, siempre, pero la vamos a llevar, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Porque la palabra nos va a confrontar a nosotros. ¿Y en qué estuviste mal tú? Sí, porque si nos llegamos a escuchar todo lo de él, nos vamos a ir. Entonces, ¿Se pasa el tiempo? Sí, no, es ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué está pasando contigo? Entonces, cuando se enfrenta a esa situación, comprende muchas cosas. ¿Expresa esta persona palabras que reflejan egoísmo o es alguien que está interesada realmente en tu bienestar? Entonces veamos, ¿no? Veamos. Déjalo, búscate otro. Con permiso, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús, ¿no? Porque con estas amigas, ¿para qué quiero enemigas, no? Pero hay veces que la contraparte quiere escuchar eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Sí, es cierto. Entonces, la persona animadora y edificante es la que más te va a beneficiar. En cambio, la opuesta no le hace si te dice la verdad. Su conversación predominantemente negativa no te invita a acercarte a ella, ni siquiera a arrimarte. Hablar unos con otros en una manera apropiada es otra faceta significativa en el diamante de la comunicación. Las palabras rodeadas de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia van a causar cortocircuito en la comunicación efectiva. Entonces, las palabras rodeadas de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia van a causar cortocircuito en la comunicación efectiva. Estoy resentido con Dios. ¿Qué hay ahí? Amargura. Estoy resentido con Dios porque le oré a Dios que no se llevara a mi esposa y se la llevó. Entonces, ¿qué? Está llena de amargura. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Orar por ella para que Dios actúe en ella y yo, si tengo oportunidad de estarla mirando o la vuelvo a ver, Dios haya actuado para que yo pueda abordarla y darle palabras de aliento. Hay muchas que dicen que dan por hecho de tener allí el enfermo, pero lo quieren tener aunque esté allí sufriendo. Entonces, ¿de qué está hablando? De egoísmo. Yo quiero tener a mi madre ahí, no me importa, que yo la cuido, sí, tú la vas a cuidar, pero pregúntale a ella si usted quiere estar en esa postura. Pregúntale, no te preguntes a ti cómo quieres que esté, sino pregúntate a la persona cómo quieres que esté, si está contenta, ahí que la tengan allí arrumbada, que esté en un cuarto y que tú en la noche la vayas a ver y con eso quede cubierta su gozo o su alegría o su estancia. ¿Qué quiere una persona? Sobre todo cuando no puede caminar, ¿qué quiere hacer? Levantarse, salir, entrar, subir, bajar. No puede. Bueno, si quiere que me saquen, pues solamente hasta el fin de semana que te podemos sacar, porque no hay oportunidad. Efesios 4:31. Lolita. Y sí, hermana Celina. ¿Perdón? 4:31.
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos. Nada más ahí. El 31 dice, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Dejen de hacer el mal. Pero las palabras benignas, misericordiosas y gentiles facilitan el discurso real. Entonces, las palabras como benignas, misericordiosas y gentiles facilitan el discurso real. 4:32, entonces, hermana Tere. Antes sed benignos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Como Dios también. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A ver, Lolita. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces, una persona que tiene amargura, ya hablamos un ejemplo. Otro ejemplo es que se llevó a mi hijo por causa de esta hermana que está acá y no la puedo ver. Entonces, ¿qué pasa? Esas raíces están muy metidas, están muy enterradas, no se pueden arrancar con unas palabritas, ¿no? Sino que tenemos que hacer que el Espíritu de Dios intervenga en su vida, como orando por ella, orando por ella. Es bien importante porque cuando ya se arraigara tanto, dejó la parte de la oración. Dejó la parte de la oración y de la comunión. Y de la comunión, porque si hoy sentí un resentimiento o algo me sucedió, inmediatamente ya lo veíamos, me pongo a cuentas con el Señor y le digo, Señor, ayúdame, quítame esto, porque está iniciando, ¿no? Pero ya cuando está muy arreglado, ya dejo muchas cosas. Sí. Proverbios capítulo 16, versículo 21. Hermana Tere, por favor. 27, ¿no? Proverbios 16, 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Lolita. Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. ¿Quién habla con dulzura, qué pasa? Convence mejor. Convence mejor. ¿Sí? Vamos a otro. 16, 24. Helen. ¿El mismo proverbio? Sí. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y Son suavidad al alma. son suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, panal de miel son los dichos suaves. A ver qué dice el lenguaje actual. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. ¿Sigue? ¿Es todo? Sí. Bueno, entonces, podemos traducir también como fáciles de recibir. O sea, panal de miel son los dichos suaves. O sea, fáciles de recibir. Son suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué quiere decir? Son restauradoras las palabras. Son positivas y dan fuerza a la persona que escucha. Esas palabras suaves, esas palabras benignas. Otro. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lolita. De conversar con ellos, hablen siempre de cosas buenas,
manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Piensen bien cómo se contesta. Entonces, con gracia quiere decir que palabras graciosas, palabras que sean edificantes. Cuando dice sazonadas con sal, quiere decir que sean llamativas, que me llamen la atención, pero para lo bueno, no para lo malo, o no para pelear, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Colosenses 4:5. Entonces, suponemos que estoy arriba en mi recámara y llamo a uno de mis hijos. Entonces, ya hablamos de la manera de hablar, y de la manera en que yo hablo, le voy a dar a entender a mi hijo cierto estado de ánimo mío, ¿verdad? En la manera que yo le hable, mi hijo va a entender el estado de ánimo en que yo digo esas palabras. Si yo le digo, sube por favor, a simple vista parece una pregunta sencilla. No, es ¿subes por favor? Sí, es una pregunta y que parece sencilla, ¿sí? Con un solo significado. En la realidad podría significar varias cosas, dependiendo de varios factores. Entre ellos están la rapidez de mi hablar. Si yo hablo rápido, necesito que subas. Si yo hablo rápido, o le doy determinado tono, o le doy una determinada inflexión, o la intensidad y el volumen de mi voz. Si hablo estas palabras en un tono enojado, demandante, significa una cosa. Un tono de petición impartirá una idea diferente. ¿Sí? De petición. Si yo le pido, ¿puedes subir, hijo? Si no puede subir en ese momento, no pasa nada. Porque yo le pregunto, ¿puedes subir? Pero ya se lo digo con dureza, ya doy a entender otra. Sobre todo si hemos tenido una plática, o él ha tenido una plática con su señora madre, con su hermana, y yo le digo, ¿puedes subir, por favor? Él va a pensar, ¿qué puede pensar? Creo que dije cosas que no debía decir. Un tono de petición impartirá una idea diferente. Un tono alegre y gracioso conllevaría otro mensaje, ¿verdad? En una ocasión, en que uno de la familia recibió una respuesta, pues no agradable, pensé y dije, no entiendo por qué estás alterado. Todo lo que dije fue una expresión. A veces la respuesta perturbadora es impulsada por el mal humor o las circunstancias desagradables en que se encontraba la otra persona. Luego yo le pregunto a mi esposa, ¿cómo amaneciste, mi niña? Mal y de malas. Párale, José Juan, ahorita no le muevas mucho al atole, no sea que se vaya a quemar. ¿Sí? Entonces, me da a entender la respuesta que algo le pasó, que algo le sucedió, que no está el horno para meterle bollos, ¿verdad? Que son muy delicados. Entonces, ¿qué hago mejor que? Luego ella se levanta y me habla amablemente. O sea, ella reconoce que habló de una manera inapropiada o dura, porque sí puede estar mal, y sí puede estar de malas, ¿no? Porque no le salió algo, ¿sí? O porque le duele la cabeza, o le duele la pierna, o no pudo dormir, no, tuve una mala noche. Pero si yo arremeto, pues no es mi culpa que estés mal o de malas, porque yo no te he hecho nada, pues entonces allí ponte los guantes y yo me pongo los míos y vamos a rompernos el esqueleto a ver cómo nos toca, ¿no? Entonces, a veces la respuesta perturbadora es impulsada por el mal humor o las circunstancias desagradables
en que se encontraba la otra persona. Sin embargo, la respuesta irritada reflejaba a menudo la manera no bíblica en la que yo le hablé. Si yo le hablo en una manera no bíblica, puede ser que yo obtenga una respuesta no bíblica también. ¿Sí? Aunque los dos seamos cristianos, pues, luego nos ponemos en la carne, ¿no? Y luego cuando nos damos cuenta, pues ya dijimos cosas que no debemos decir. Que Dios bendiga su palabra. Amén.